Ya falta muy poco para tener iOS 17 de manera oficial, y fuera de las funciones grandes como el modo standby, los pósters de contactos y esos nuevos widgets interactivos que están muy cool, hay muchísimas otras cosas escondidas que no mencionó Apple sobre iOS 17. Entonces recopilé las 17 cosas más interesantes. Ahí te van. Un secreto bien escondido es que ahora, cuando estás acomodando muchas apps y sin querer las pones en donde no querías, puedes agitar el teléfono y te da la opción de deshacer, transferir, en vez de tener que reacomodar todo. Pero probablemente el mejor secreto de iOS 17 es un nuevo ajuste de reacción táctil. Si entras a la configuración, te vas a accesibilidad, después en tocar, tenemos aquí dentro esta nueva opción de reacción táctil. Puedes escoger qué tanto se tarda en hacer acciones que requieren un long press, que requieren que le dejes picado para tener opciones. Lo puedes probar aquí con la flor y a mí se me hace lento el predeterminado y francamente siempre se me ha hecho lento. Ahora lo puedes cambiar a breve y honestamente me cambió la vida. Ahora todas las acciones de Haptic Touch se sienten como el 3D Touch de antes. Todo es mucho más rápido, los menús aparecen más rápido, puedes ver fotografías, previsualizaciones de mensajes en WhatsApp más rápido. Está súper cool esto y se los recomiendo cuando salga iOS 17 que lo prueben. Ahora vas a tener mucho más privacidad para navegar en Safari. La nueva pestaña de seguridad, si entras a las pestañas y deslizas a la izquierda, ahora te pide entrar con Face ID para que nadie más pueda entrar a tu sección privada de Safari. Y no nada más eso, pero en este modo Safari tiene protecciones de privacidad adicionales a las normales y no registra absolutamente nada de lo que visitas. Y también está interesante que puedes cambiar el buscador predeterminado solamente para la pestaña privada en los ajustes de Safari. Algo bastante útil. Pero aunque Apple no está registrando lo que estás viendo en el internet, tu proveedor de internet o hackers sí, porque tu IP está atado a tu nombre. Si quieres aún más privacidad, contrata un VPN. Yo recomiendo NordVPN, es un par de dólares al mes y para mí es la más rápida y más segura. Llevo utilizándolos muchos años y si usas mi liga me dan una pequeña comisión. Gracias. Ahora cuando mandas notas de voz en mensajes te da una transcripción del texto de lo que está en la nota de voz y si le dejas picado al botón de play tienes opciones nuevas para escuchar más rápido el audio. Y una de las mejores funciones de Apple es que cuando te llega un mensaje de texto con la verificación de 2 pasos te lo sugiere automáticamente y te ahorra mucho tiempo. Pues ahora con iOS 17 esto también funciona con correos electrónicos. Por fin. Si te piden ingresar un código que te mandaron a tu correo electrónico por seguridad, ya se va a autosugerir como en los mensajes. Si entras a ver una foto en vivo, ahora puedes tocar los 3 puntitos en la parte de arriba y está esta nueva opción de guardar como video. Si es que quieres mandarlo como video a alguien que no tiene iPhone o subir el video a redes sociales, es una función muy útil que no existía antes. En iOS 17, el posicionamiento de la luna en la app de clima ahora se posiciona en tiempo real dependiendo de dónde esté la luna en ese preciso momento en esa ciudad. Un detallito muy cool. Antes nada más la luna estaba fija. Ahora cuando vas a editar una fotografía es mucho más sencillo cropear una foto. Simplemente le das zoom a la foto a donde quieras cortarla y aparece este nuevo botón de recortar en la parte de arriba, mucho más rápido que entrar a editar la fotografía. En Spotlight, ahora si buscas algo en tu iPhone, tenemos botones interactivos dentro de la búsqueda por primera vez. Entonces, si buscas algo como pantalla siempre activa, te deja activarlo o desactivarlo sin tener que entrar a la app de configuración. Igual con tus alarmas, si buscas alarma o Wi-Fi, si buscas Wi-Fi, está muy cool cómo lo implementaron y sí te ahorra bastante tiempo. Ahora puedes hacer stickers directamente de tus fotos. Solo le dejas picado a un sujeto y sale la opción de agregar sticker y hasta puedes agregarle efectos a la sticker antes de guardarla, que están muy cool. Pero aún más impresionante que eso, si vas a una foto en vivo y agregas la sticker, hace una sticker animada que se ve demasiado cool. Y todo funciona rápido y fluido. Con iOS 17 va a empezar la era de stickers como nunca antes. Y si te vas a los ajustes de tu iPhone y después a la pestaña de cámara, en la sección de composición hay una nueva función que se llama nivel. Cuando prendes esta opción y estás tomando una foto o un video ligeramente chueco, aparece un nivel en el centro para que estés perfectamente alineado con el horizonte y así ya no tengas fotos y videos chuecas. Súper útil.
Shazam lo mejoraron mucho, por si se olvidaron. Shazam es esa aplicación que te detecta la música que está sonando. Ahora funciona dentro de la isla dinámica si tienes un iPhone 14 Pro. Pero si le picas, hay una nueva interfase completamente de Shazam que te da mucho más información de la canción. Está acomodado, mucho más atractivo, y también hay un botón para irte a escuchar directamente en Apple Music. Si usas el teléfono muy cerca de tus ojos, te puede dañar con el tiempo. Hay una nueva función muy padre. Si entras a la configuración y te vas a tiempo en pantalla, aquí tenemos distancia de la pantalla. Lo puedes prender si quieres y te va a estar recordando de alejarte de la pantalla si es que estás muy cerca. Creo que esto está especialmente útil para niños. Si es que eres papá o mamá, puedes prenderle esto a tus hijos para que no se estén dañando los ojos. Los niños son más propensos a sufrir ese tipo de problemas. Puedes recrear tu voz con inteligencia artificial. Si entras a la configuración, te vas a la sección de accesibilidad. Después en voz tenemos esto nuevo de voz personal. Puedes recrear tu voz personal en tan solo 15 minutos de estar leyendo unas frases y queda listo. Está bastante impresionante y mi voz sí se parecía un poquito robótica, pero sí como hablo normalmente, y esto me emociona mucho por el futuro. Aunque ahorita solamente está funcionando en inglés, pero estamos en beta, quizá lo agreguen en español pronto. Tenía que mencionar la animación nueva de AirDrop. Es lo más sexy que he visto en mi vida. Y sí, estoy hablando de una interfaz digital gráfica con la palabra sexy. Mientras acercas, dos iPhones se van iluminando entre más se acercan, y cuando se está pasando el archivo se ve cómo se cambia de un iPhone a otro con esta animación fluida y hermosa. Está demasiado satisfactorio. Aparte, AirDrop ya funciona también sobre internet. Entonces, si te alejas de la persona a la que le estabas mandando unos archivos por AirDrop, no se va a interrumpir la conexión y va a seguir mandando los archivos a través del internet, que eso también se me hace súper útil. Y ahora puedes encontrar tu Apple Watch si lo pierdes. Con iOS 17 por primera vez puedes mandar un sonido del iPhone al Apple Watch en vez de al revés. Aquí tienes que entrar a tus ajustes en la sección de centro de control y puedes agregar sonar mi Apple Watch. Entonces, con un simple tap empieza a sonar tu Apple Watch para que lo encuentres. Y si usas AirTags, agregaron una opción para compartir tus AirTags con hasta 5 personas, que esto también va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo tengo un AirTag en mi perrito Benjas, que amamos con todo nuestro corazón, pero solamente yo puedo ver la ubicación porque el AirTag está con mi cuenta de Apple. Ahora, con iOS 17, yo puedo entrar a verlo y compartir el AirTag con mi esposa o con la persona que quieras, para que la otra persona también pueda monitorearlo desde su aplicación. Así los dos ya podemos estar checando que nuestro bebé esté bien en todo momento y que no se pierda. Ya que tengamos el lanzamiento oficial, haré un video con absolutamente todo lo nuevo de iOS 17. Hay muchísimas cosas más, no solo esto. Suscríbete para que no te lo pierdas, y puedes ver este video de aquí si te interesan los últimos rumores de todos los productos que va a anunciar Apple muy pronto. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto. Peace.